Listo. Entonces voy a comenzar. Como les había dicho previamente Rosalinda, bueno, yo soy médico psiquiatra, yo trabajo en el Instituto del Niño de San Borja y nosotros tenemos aquí una actividad que es tanto clínica, es decir, tenemos algunos turnos programados para atender pacientes por consultorio externo, pero también tenemos visitas a los pacientes que se encuentran hospitalizados. Eh, no sé si será de conocimiento común, pero el Instituto del Niño de San Borja es un hospital que está orientado específicamente para temas quirúrgicos, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes con los cuales nosotros trabajamos acá en este establecimiento tienen un diagnóstico quirúrgico de base. Es por eso que muchos de los pacientes con los cuales nosotros trabajamos en salud mental tienen un perfil muy particular, ¿no? Tienen ciertos problemas de salud mental que se entrecruzan con los problemas quirúrgicos de base que pudieran tener. Por ejemplo, tenemos pacientes que tienen problemas cardiológicos, ¿no? Entonces son pacientes que tienen hospitalizaciones prolongadas, cirugías que suelen ser a veces muy complejas o por las que suelen esperar periodos también prolongados. Tenemos pacientes hematológicos, tenemos pacientes de neurocirugía, pacientes que reciben trasplantes de diferentes tipos, ¿no? Trasplantes de hígado, trasplantes de riñón, pacientes que reciben implantes, también tenemos pacientes que podrían recibir, por ejemplo, algún tipo de implante para poder escuchar mejor, ¿no? También tenemos pacientes que han sufrido quemaduras, accidentes que les han ocasionado quemaduras bastante graves en muchos casos. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos un tipo de paciente muy particular, no solamente pacientes que tienen diagnósticos de salud mental, sino pacientes que tienen un problema físico importante y que eso les puede ocasionar problemas de salud mental a su vez o que se puede entrecruzar con algún problema de salud mental que ya traían previamente, lo cual también puede suceder. Entonces, con toda esa experiencia que nosotros hemos tenido como servicio de salud mental acá en el instituto o como área de salud mental, hemos visto que sucede diferentes cosas, ¿no? Durante esta práctica. Es decir, es bastante común para nosotros, por ejemplo, que cuando conversamos con los papás, lo primero que nos llama la atención es que tienen muchas dudas, muchas preguntas. Y en estos tiempos, esas dudas y preguntas ya no se quedan solamente como dudas. Los papás muchas veces, y es lo normal, creo que todos lo hacemos en la actualidad, buscamos en Internet, ¿no? Buscamos en las redes cualquier tipo de información que pueda saldar estas dudas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Claro que sí, el Internet ha sido algo que ha solucionado muchos temas respecto a la información, ¿no? Recordar que en la década de los 90, cuando comienza a haber todo este tema del Internet, ha solucionado mucho el tema del acceso a la información, es decir, las personas podemos acceder a información que antes era casi imposible conseguirla sin acceder a de repente una biblioteca especializada o de repente ir a otro país, incluso en idiomas diferentes, poco a poco, ¿no? Ahora es bastante común que si uno quiere, por ejemplo, encontrar un artículo muy especializado de algún tema, puede entrar a una página y no solo conseguir el artículo de un país europeo, sino podría también traducirlo, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Sin embargo, en la última década, también ha sido muy notorio de que esta información, de lo que en un principio era una información válida y confiable, se ha ido convirtiendo, y creo que todos quienes somos adultos eso lo hemos podido ver, ¿no? De primera mano,
esta información que en un principio era confiable, uno escribía algo en el buscador y rápidamente te daba la respuesta, esta información se ha ido volviendo cada vez menos confiable. Esta información se ha ido volviendo cada vez más sesgada, más orientada a vendernos algo y no tanto a responder lo que nosotros queremos saber, ¿no? Y durante todo ese periodo de cambios, las personas hemos también ido notando que en el Internet muchas veces, lejos de conseguir certezas, terminamos consiguiendo incluso más dudas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto como área de salud mental acá en el instituto, que los papás llegan con muchas preguntas, muchas dudas y muchos miedos también que se obtienen justamente de participar o de acceder a la información que circula en el Internet. Y eso ha motivado a que nosotros, cuando nos han pedido esta ponencia, podamos proponerla, ¿no? De hecho, es la primera vez que vamos a hacer una ponencia así y bueno, ojalá sea de utilidad para los cuidadores en general. Nosotros siempre hablamos de cuidadores, no solo de papás, porque en la práctica aquí en nuestra institución recibimos, claro, muchos papás, ¿no? Padres y madres, pero también están los abuelos, también están los tíos, los hermanos que se hacen cargo de los pacientitos, pero también están los cuidadores que muchas veces pertenecen a algún albergue o cosas así. Por eso hablamos de cuidadores en general, ¿ya? No solamente de padres. Listo. Entonces, lo primero, hablar sobre los diagnósticos de salud mental, ¿no? Que está orientado hacia eso en nuestra exposición del día de hoy. ¿Cuáles son esos diagnósticos más comunes con los cuales nosotros trabajamos en salud mental de niños y adolescentes? Bueno, son muchos, ¿ya? Pero acá he puesto los más comunes y les voy a ir explicando por qué. Bueno, nosotros habitualmente en nuestra casuística vemos varios casos de trastornos de ansiedad y depresión. Eso digamos que es lo más común, ¿no? En cualquier servicio de salud mental. Niños o adolescentes que tienen temas de ansiedad o de depresión por cualquier motivo, ¿no? Como ya les comenté en un principio, en nuestra institución lo común es las estancias largas, problemas de salud física que pueden determinar limitaciones funcionales importantes o tener mucho daño, ¿no? A nivel estructural en una persona, eso de todas maneras va a generar temas de ansiedad y de depresión también. Otros dos diagnósticos que de hecho son los que causan muchas dudas en los padres son el trastorno del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TEA y el TDAH, ¿no? De hecho, yo considero que de esos dos diagnósticos es de los que más se puede encontrar dudas y no tanto certezas en las redes sociales y en el Internet, ¿no? Es decir, uno puede entrar a buscar información al respecto, aclarar ideas y a veces termina un poco más confundido. Em, un tema con el cual nosotros trabajamos acá también y no creo que sea lo más común en otros establecimientos, pero para nosotros es bastante común, es el trastorno de organicidad. El trastorno de organicidad es cuando un niño o un adolescente tiene algunos problemas en la estructura de su cerebro, por ejemplo, ¿no? Es decir, por algún motivo ese cerebro no se ha desarrollado de una manera adecuada. ¿Qué puede haber pasado? Por ejemplo, el niño puede haber nacido con una hidrocefalia, por ejemplo, puede haber tenido de repente algún tipo de infección parasitario por virus durante la gestación que haya causado algún tipo de daño, ¿no? Como la toxoplasmosis, por ejemplo. Puede haber también problemas genéticos diversos que pueden hacer que el cerebro no se desarrolle de una manera adecuada. Y bueno, todo eso va a generar unos rasgos de personalidad bastante notorios, ¿no? Como tener un niño, por ejemplo, que se frustra con facilidad, un niño muy irritable, un niño que no aprende a la velocidad de otros niños,
que tiene mucha dificultad para contener sus impulsos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en el caso de los papás con los cuales nosotros trabajamos aquí en el instituto que sepan sobre este diagnóstico? Porque justamente este es el diagnóstico que muchas veces se confunde con el trastorno del espectro autista y con el TDAH, por ejemplo. No es muy común que nuestros niños que tienen algún problema de organicidad, los profesores o de repente otros profesionales de salud mental en otros establecimientos les dicen, ¿no será que tiene autismo, por ejemplo? ¿No será autista tu hijito? ¿No será que tiene TDAH, por eso se levanta, no presta atención, por eso está ahí, que tiene mucha energía? Entonces, es un diagnóstico que muchas veces se confunde mucho y los papás terminan confundidos también por otras personas porque les dicen, ¿no? Constantemente que no será que se trata de un TEA, no será que se trata de un TDAH, y a veces, si es que nosotros somos muy pegados a la letra o comenzamos a registrar todos esos diagnósticos, terminan siendo niños que tienen 3, 4 diagnósticos de salud mental, ¿no? Por ejemplo, en un niño que tiene un tema de organicidad, si es que se hace eco de esa posibilidad de un autismo o se hace eco de esa posibilidad de una hiperactividad, ya tiene 2 diagnósticos, alguien le suma ahí un trastorno de conducta también, ya tiene 4 diagnósticos, si de repente ahí le sumamos alguna otra característica más que tenga el niño, puede llegar a tener 4 o 5 diagnósticos de salud mental, pero en realidad solamente es un trastorno de organicidad, ¿no? Eso que parece extraño es algo que sucede en la práctica, sucede en otras instituciones, sucede en nuestra institución también, y lo que nosotros tratamos de hacer, y este es el motivo también de esta charla, es aclarar justamente eso, ¿no? No es que el niño tenga 3 o 4 diagnósticos o 5 diagnósticos, sino es que tiene uno de base, que es el trastorno de organicidad, que es el que genera u ocasiona que el niño sea impulsivo, que sea hiperactivo, que le cueste aprender, que no se relacione fácil con otras personas. También hay problemas genéticos que ocasionan esas características, ¿no? Entonces, eso es algo que sucede con frecuencia. Ahora, en nuestra institución también tenemos los trastornos de adaptación. Como les decía hace un rato, eso es un diagnóstico transitorio que suelen tener nuestros pacientitos pues con problemas de salud complejos que hace que se tengan que quedar con nosotros periodos muy prolongados, ¿no? Típico, por ejemplo, de pacientitos de hematología que tienen hospitalizaciones largas, ¿no? Y bueno, nunca va a ser agradable para un niño pequeño o un adolescente quedarse en un cuarto de hospital durante varios meses, ¿no? Eso siempre va a ser algo que va a estresar, que va a generar un trastorno de adaptación. De hecho, también se lo genera el papá que le acompaña, ¿no? Eh, no más que el padre como un adulto muchas veces tiene más herramientas para manejar la frustración de las que puede tener un niño pequeño, por ejemplo, o incluso un adolescente. Ahora, hay otros diagnósticos también de salud mental en adolescentes, sobre todo, y que para nosotros son importantes mencionar, como el trastorno de conducta alimentaria y el trastorno de personalidad. Esos son diagnósticos, por ejemplo, que si bien es cierto, pertenecen específicamente a temas de salud mental, a veces también podemos nosotros tenerlos aquí en la institución como parte de algún otro diagnóstico quirúrgico de base, pero son diagnósticos que consideramos que también es importante que los padres lean, aprendan y se familiaricen con estos diagnósticos para buscar solución a los problemas que puedan tener sus hijitos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los diagnósticos que pueden tener los niños y adolescentes. Hay muchos más, obviamente, pero digamos que estos son los más frecuentes y los que consideramos importantes se puedan hablar y problematizar respecto al tema de las redes sociales, ¿ya? Ahora vamos a explicar por qué. Ahora, cuando no sabemos qué hacer como cuidadores, cuando no sabemos qué hacer,
Entonces, como padres, como abuelos, como hermanos, como a veces incluso hasta como trabajador, ¿no? Si, como les decía hace un rato, si yo trabajo con niños y adolescentes y no sé qué hacer, ¿dónde busco la información? ¿Qué hago? Habitualmente antes, y antes me refiero a antes de la década del 90, e incluso durante la época actual, pero ya no es lo usual, los consejos que nosotros buscábamos era en las personas que consideramos tienen más experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué era lo habitual? ¿O qué era lo habitual? Buscar a la abuela, por ejemplo, buscar el consejo de la abuela, ¿no? Es una persona con experiencia, ella sabe muchas cosas, ha visto muchas cosas. Preguntarle es algo que aún se hace, no con tanta frecuencia, pero en décadas pasadas era lo habitual. Buscar a los vecinos, a las vecinas, ¿no? A las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra comunidad. Eso es algo importante también. O si no, también buscar a quien nosotros consideramos la autoridad en el tema, ¿no? Aquel que puede ser la referencia del tema en el cual yo tengo un inconveniente, que en décadas pasadas y actualmente también, obviamente, pero en décadas pasadas era cuando no existía el Internet, era quien tenía más o menos la palabra autorizada, éramos los médicos, ¿no? Los pediatras, si es que estamos trabajando con niños y adolescentes. Ahora, esto era algo bueno, sí. Preguntar a la persona con experiencia, a mi red de apoyo y a la persona autorizada era algo bueno, claro que sí. Lo es todavía, también lo es aún, pero siempre, y eso un poco ya me voy adelantando al objetivo de esta charla, siempre tiene que ser con un criterio adecuado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando nosotros le preguntamos algo a alguien, siempre tenemos que tener en consideración si esta persona sabe sobre aquello que le estoy preguntando, si me va a hablar de primera mano o de repente me va a dar información que no es de primera mano, sino me va a dar información que alguna vez ha visto, que ha escuchado, que alguna vez alguien le dijo, que le contaron, que vio en la televisión, o de repente me dará información que ha conocido de su hijo directamente, de su hermano, o una información que ha podido obtener en primera persona. Entonces, eso es un criterio que las personas en cualquier época siempre debemos cultivar, ¿no? Saber discernir a quién preguntarle y de todas las personas que me den sus comentarios, valorar yo qué tanto debo prestar atención al comentario que me dé esa persona. Por ejemplo, con el tiempo todo esto ha cambiado, ¿no? Este grupo de apoyo, esta voz de experiencia que podía ser la abuela o los abuelos, o esta voz autorizada ya han cambiado. Ya no son las personas que viven a nuestro alrededor. Ahora se ha convertido, gracias al Internet, en algo que podemos tener en nuestro teléfono. Entonces, las voces de apoyo, las voces experimentadas o la red de apoyo que yo pueda tener, ya no la busco en mi vecindario, en mi familia, la busco ahora en el Internet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que existe ahora? Existe el TikTok, el YouTube, el Instagram, el WhatsApp, existe el Facebook, existe el Internet, los buscadores de Internet en general. Y algo que ha aparecido en los últimos años, no creo que tenga más de 1 o 2 años, es la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial que en la actualidad es, me parece, lo que está incluso comenzando a reemplazar ya los buscadores tradicionales e incluso aquello que era una fuente de conocimiento como Wikipedia, por ejemplo. Ya las personas no estamos buscando la información ahí, la estamos buscando directamente en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, eso, ¿qué genera? Genera un nuevo panorama. Recuerdan que hace un rato les decía que si bien es cierto a la abuela le puedo preguntar, a la vecina o a la voz autorizada yo puedo preguntar, pero siempre con un criterio adecuado, es decir,
sabiendo discernir cuál es la voz autorizada que realmente, o sabiendo discernir si su consejo es de primera mano, de segunda mano o un rumor, ahora se genera los mismos inconvenientes, pero con información en una cantidad avasalladora, ¿no? Es decir, si yo pongo, por ejemplo, en el YouTube TEA, no va a salir uno o dos videos, van a salir probablemente por lo menos unos 200 o 300 videos relacionados a TEA y de repente me estoy quedando corto, ¿no? Entonces, si yo pongo en YouTube qué es el autismo, me van a salir cientos de videos y ordenados según qué criterio. Eso, por ejemplo, es algo que nos debemos poner a pensar nosotros los cuidadores, ¿no? ¿Cuál es el criterio con el cual está ordenado estos videos que me salen en YouTube? ¿Será criterio de confianza? Es decir, primero me sale el video más confiable. ¿Será un criterio de utilidad? ¿Me saldrá primero el más útil? ¿Será un criterio de veracidad? ¿Me saldrá primero el video que las personas dijeron, este está diciendo la verdad? No, absolutamente no. Todos los cuidadores de adultos lo sabemos. El criterio con el cual va a salir ordenado los videos en el YouTube, en el TikTok, en el Instagram, va a ser el criterio con el cual nos quieren vender la información. Es decir, si yo quiero aparecer antes, yo voy a pagar antes o más para que mi video salga antes. No importa lo que voy a decir. No importa si lo que yo quiero de repente simplemente es venderte algo, no importa si lo que yo quiero simplemente es llamar la atención, no importa si yo que estoy creando contenido lo que quiero es likes, eso no interesa. Probablemente mi información que no sea muy buena va a salir arriba porque yo estoy pagando. Y eso es algo que tenemos que saber las personas quienes somos cuidadores y queremos buscar información en Internet. Tenemos que saber que si yo pongo en un buscador o en el YouTube o en el TikTok o en el Instagram, por ejemplo, un tema que quiero buscar información, no me va a salir lo más confiable primero. Entonces yo tengo que discernir y tener buen criterio para darle valor a las cosas según mi experiencia también, según lo que yo sepa sobre el tema, ¿no? Y si es que yo no sé, tendré que buscar entonces a alguien que me ayude, ¿ok? Eso es importante tomarlo en consideración. Recordar que en TikTok, en YouTube, las personas no están muchas veces poniendo información que sea cierta, confiable o real. Muchas veces lo único que están tratando de hacer es llamar la atención. Todos sabemos, por ejemplo, que actualmente alguien que nunca en su vida ha hecho algo, por ejemplo, puede hacer hasta videos tutoriales de cómo se hace algo. Eso es algo increíble, ¿no? Pero antes, por ejemplo, alguien que te iba a enseñar a hacer algo, alguien que iba a hacer un tutorial, que se animaba a hacer un tutorial o publicar un libro sobre cómo se hace algo, en teoría era un experto, era alguien que había tenido cierta experiencia haciendo algo. Hoy en día puede salir un tutorial de hacer algo grabado en video por alguien que nunca en su vida lo ha hecho, por alguien que no conoce sobre el tema, por alguien que es la primera vez que lee o se informa sobre eso, o le pareció interesante y comienza a hablar sobre eso en base a una experiencia muchas veces nula o lo poco que también pudo encontrar en Internet. Entonces, esa es información clave que nosotros debemos tomar en consideración como cuidadores antes de tomar como cierta todas las cosas que vemos en Internet. WhatsApp es una cosa aparte, ¿no? WhatsApp es como la comunidad, eso que antes eran las vecinas, ¿no? Eso de mis vecinos, mis vecinas, mi red de apoyo. Antes mi red de apoyo era muy física, ¿no? Mi barrio. Tengo un problema, voy a buscarle a las personas de mi barrio, a mi vecina. Ella creo que tenía un hijito con ese problema. Él creo que trabaja en tal cosa, le voy a preguntar. Esa era mi red de apoyo. Actualmente mi red de apoyo son grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema, por ejemplo, escribo en el grupo de WhatsApp.
¿verdad? En el grupo de WhatsApp escribo, quisiera saber sobre esto, ¿alguien tendrá algún problema al respecto? Y en el grupo de WhatsApp sale alguien que me dice, ¿no? Algo, puede ser útil o no. Ahora, los grupos de WhatsApp en la actualidad nosotros sabemos y a veces participamos también en ellos, que hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, de papás con niños con TEA, grupos de WhatsApp con papás o de papás de niños con TDAH, otros de niños que han tenido de repente problemas de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Son variados los grupos de WhatsApp que existen actualmente y hay varios a veces. Nosotros conocemos papás que participan en varios grupos. Ahora, ¿toda la información que circule en esos grupos de WhatsApp será confiable? ¿Será información que yo puedo decir esto es la verdad? ¿No? Entonces, vale la pena que nos pongamos a pensar en eso también. ¿Cuál es el inconveniente actualmente de eso? ¿Cuál es el problema? Ahora vamos a conversar un poco sobre eso. Primero, lo que ya habíamos hablado hace un rato, ¿no? La figura esa de alguien que se considera una voz autorizada y que muchas veces ni siquiera tiene experiencia en el tema, pero lo que diga yo lo tomo como algo importante. Eso es algún fenómeno interesante, ¿no? Los influencers. Es decir, es una persona muy conocida que goza del cariño de la gente, de repente porque es alguien agradable, o de repente porque físicamente o estéticamente es agradable también, o incluso puede ser alguien muy gracioso. Eso es interesante, ¿no? Es un fenómeno actual. Hay personas que lo que hacen es hacer bromas, hacer chistes y se han convertido en alguien que influye en lo que yo digo, en lo que yo pienso, en cómo tomo las cosas en la vida, de una manera a veces negativa, pero también positiva, ¿no? Qué interesante ese fenómeno de los influencers. Es algo que hace unas décadas no existía, ¿no? Alguien que te dice o dice cosas y yo me puedo sentir bien. Incluso a veces muchos influencers pueden tener un efecto terapéutico en las personas. No sé si ustedes habrán escuchado, pero hay gente que dice, ah, yo lo escucho a él y me alegró el día. Yo estaba recibiendo un tratamiento largo, pesado, y las cosas que dijo tal persona, ya me calmaron mi tristeza, mi ansiedad, ¿no? Entonces, ese es un influencer, esa persona que tiene el poder de influir sobre mí de manera importante. Ahora, ¿qué pasa si este influencer un día, porque se le ocurrió, porque de repente eh, quiere venderme algo o de repente porque tiene algún tipo de interés, se le ocurre hablar sobre algún tema que no es su área de expertise, pero es influencer? Entonces, a veces esa situación puede hacer que yo reciba información de manera sesgada también, ¿ya? Eh, Puede o no tener razón, puede pasar eso, pero ahí está mi criterio como persona, ¿no? De saber si es que es algo que vale la pena tomar como ciencia cierta o es algo que yo tengo que cuestionar y de repente buscar en algún espacio que sea mucho más confiable. Así como hay influencers en la actualidad, también hay psicólogos de redes o psiquiatras, ¿no? Son personas que tienen cierto grado de autoridad, que comienzan a dar y circular información también. ¿Será mucho más confiable que un influencer hablando de temas de salud mental? Claro, es mucho más confiable. ¿Será la verdad absoluta? Ahí yo tengo que utilizar también mi criterio, ¿no? Y ver, ¿será realmente eso totalmente cierto? Lo será, pero es psicólogo, pero es psiquiatra. ¿Lo será? ¿No? Eh, Vale la pena también cuestionar incluso eso, ¿ya? Testimonios virales, hay personas que han vivido también experiencias de ese tipo. De repente la experiencia que yo he vivido, que estoy viviendo, perdón, con mi hijito, que de repente es un niño que tiene TDAH o que tiene TEA, la persona ya la vivió antes. Entonces tiene cierto grado también de experiencia en eso, mucha experiencia, y tiene cierto grado de veracidad todo lo que me vaya a decir también. Sin embargo, siempre tengo que hacer pasar por ese filtro de mi criterio, ¿no?
ver si es que realmente me será útil o no, si se trata de lo mismo, porque algo que es muy cierto, papás y cuidadores en general, algo que es muy cierto es que cada caso es muy diferente, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que me hablen de un niño que tiene TEA de grado 1 que uno que tenga grado 2 o que tenga grado 3. No es lo mismo hablar de un niño que tenga rasgos TEA y tenga un problema genético de base que hablar de un niño que tiene solamente TEA o que tiene rasgos TEA por algún problema orgánico, como hablábamos hace un rato. No es lo mismo. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque, y ese es el mayor inconveniente que nosotros tenemos, el tema de los tratamientos, los fármacos, algo que le ha hecho bien a un niño no necesariamente le va a hacer bien al otro. ¿No? Entonces, si yo veo, por ejemplo, un testimonio viral de un papá que me dice, ah, yo no uso nada de esas drogas que le dan en el hospital, son drogas malas, yo uso cosas naturales, habrá que escuchar y ver realmente si lo que usa es natural, ¿no? Dentro de las cosas naturales, yo uso tal cosa, uso cannabis, uso melena de león, uso tal, N cosas. Eh, Habrá que ver si realmente esa situación del niño que es hijo de esta persona o cuidado por esta persona tiene las mismas condiciones que mi hijito para ver si yo puedo recorrer ese mismo camino. Muchas veces no son las mismas condiciones y las experiencias que han tenido con los tratamientos están condicionadas por esas características muy particulares que tiene cada persona. Entonces, eso es importante que tengamos en consideración. Algo que también puede suceder, el influencer puede darme información, ¿verdad? De lo que pueda conocer o no. Ya sabemos que su influencia en mí no necesariamente es por su expertise o conocimiento, sino es porque me cae bien, porque es agradable o porque es chistoso. Pero ya sabemos que lo que me diga respecto a un tema en específico tiene que ser tomado con pinzas. Un psicólogo en redes, mucho más confiable, ¿no? Un psicólogo psiquiatra en redes, mucho más confiable, pero igual tengo que tomar en consideración que lo que diga puede o no ser adecuado para mi caso. Testimonios virales, mucho más adecuado, ¿verdad? También alguien que sabe de primera mano lo que es vivir con un diagnóstico de salud mental, información mucho más veraz también, pero la debo pasar por un filtro, ¿no? Por mi criterio, obviamente, pero a veces dentro de todas estas características o tipos de información que yo puedo recibir, puede haber algo de lo cual nos tenemos que cuidar mucho cuando estamos en Internet y es de la publicidad disfrazada de consejo, ¿ya? Eso es algo que nosotros hemos identificado que se está metiendo mucho en los videos de YouTube, en los videos de TikTok, e incluso en ese grupo de red de apoyo del WhatsApp, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo, eh, es bien común y es bien conocido para todas las personas que hay ciertas sustancias que mejoran el funcionamiento del organismo. Hablemos, por ejemplo, de zinc, de magnesio. Es bien conocido por todos, ¿verdad? Ok. Em, Son elementos que nosotros podemos conseguir en los alimentos, ¿ya? Es algo que nosotros podemos conseguir en alimentos en general. ¿Qué puedes hacer? Simplemente pones en qué alimentos se encuentra el magnesio y el zinc y te va a salir una serie de alimentos muy variados que, gracias a Dios, nosotros acá en el Perú tenemos gran cantidad de alimentos y frutas, ¿no? No así en otros países. Estar en Europa, por ejemplo, en los Estados Unidos, en países que tienen climas hostiles, hace que no tengan disponibilidad de fruta todo el año, por ejemplo, y si la tienen es carísima. Aquí en el Perú tenemos, y sobre todo aquí en Lima, tenemos los mercados llenos de fruta a precios que son accesibles, vegetales de todo tipo, pescado, carnes de todo tipo. Tenemos mucha disponibilidad, ¿no? Pero en otras zonas a alguien se le ocurrió que podía vender estos elementos, estas sustancias envasadas, ¿no? Es decir, yo vendo magnesio envasado.
Válido, válido, porque de repente estamos en un país donde no hay gran disponibilidad de alimentos que contengan magnesio. Entonces yo te vendo magnesio u otras vitaminas, ¿no? Te las puedo vender envasadas o de repente omega 3 o puedo vender cosas así que no hay de fácil disponibilidad donde yo vivo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vendo eso y se me comienza a ocurrir que es la solución a todos los problemas, ¿no? ¿Les es familiar eso? Claro que sí. En Internet vas a escuchar que si tú consumes magnesio, te va a servir para dormir, para la tristeza, para la ansiedad, para todo. ¿Será real eso? ¿No? Es un poco más y no te dicen que va a mejorar la suerte. Un poco extraño, ¿no? Que me digan que con magnesio se va a arreglar todo. Pero el magnesio está en muchos alimentos y de repente yo los consumo, ¿no? Pero no va a parar la publicidad de algunas personas. Creo que hay hasta programas dedicados específicamente a venderte magnesio. Igual ha sucedido con el selenio, con el zinc. Igual ha sucedido con el omega 3, ¿no? El omega 6, omega 3, alimentos o elementos o sustancias que están en el pescado, por ejemplo, tan fácil de conseguir para nosotros las personas que vivimos en Lima, ¿no? Pero se vende ahora como un suplemento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en un grupo de WhatsApp donde pregunto qué es bueno para que un niño con TEA mejore su impulsividad, su agresividad? Si yo en ese grupo tengo personas que venden cosas, muy probablemente me van a disfrazar el consejo con una posibilidad de venderme algo también. ¿Cuál es el problema? Que a veces ese consejo va acompañado de un ya no le des tal tratamiento, dale mejor lo que yo vendo. No te lo van a decir así explícitamente, pero el consejo va a ir orientado un poco a eso. Eso que te dan en el hospital, eso no le des. ¿Yo qué voy a decir? Eso es malo. Le estás haciendo daño a tu hijo. ¿Qué les parece eso? Es una información totalmente sesgada. Es más, estoy utilizando mi voz en ese grupo para generar un inconveniente. Estoy haciendo que la persona que tiene una herramienta no la utilice, haciéndole tener miedo de esa herramienta, de ese fármaco, de esa sustancia, que le puede ser útil, pero yo le estoy diciendo le estás haciendo mal, le estás haciendo daño. Dale mejor esto que es natural. Y encima, eso que es natural, yo no le digo lo va a conseguir en tales alimentos, sino le digo, viene en este frasquito de tal cosa, ¿no? Entonces, ahí es importante que nosotros aprendamos a tener ciertos filtros, cierto criterio, ¿ya? Para poder discernir qué es lo adecuado, si esta persona en realidad me quiere vender algo, si esta persona que me dice, no le des eso es veneno, en realidad lo que quiere es generarme otra necesidad. Es importante que nosotros nos podamos defender sobre eso, ¿ya? Otra cosa que yo voy a encontrar es contradicciones entre los discursos, siempre cosas muy disonantes, ¿no? Por ejemplo, es común eso de encontrar personas que te digan temas como el colecho, por ejemplo, ¿no? Es buena idea que tus hijitos siempre estén contigo, que puedas dormir con ellos hasta que sean grandes. Otros te van a decir que eso nunca lo tienes que hacer. Otras personas en internet te van a decir ya lo que ya les comentaba hace un rato, ¿no? Esta pastilla es peligrosa, este fármaco es veneno. Otra persona te va a decir, esa pastilla me ha ayudado mucho, me ha salvado la vida. Temas de vacunas también, ¿no? Increíblemente, aún hay personas que se les ocurrió y se les metió en la cabeza de que las vacunas no funcionan, no sirven y que producen autismo. Eso es algo que en la década de los 70 a alguien se le ocurrió decir y que ya se sabe que eso no es así, pero sigue generando temor. Miren, eso como 40 o 50 años después, hay personas que lo siguen creyendo, ¿no? Y que te van a decir que no vacunes a tus hijos, que les estás haciendo daño. E incluso en este último lustro, con el tema del COVID, ha habido incluso quien te decía que te estaban colocando un chip, ¿no? Eh, ¿Realmente sucederá cosas así?
y también habrá personas que estarán a favor de las vacunas también, ¿no? Entonces, yo como cuidador, ¿qué puedo hacer ante toda esta información? Utilizar mi criterio, saber discernir, informarme adecuadamente. Todo esto a mí me va a causar como cuidador mucha culpa, me va a causar miedo de dañar a mis hijos, de dañar a las personas que estoy cuidando. Eh, Muchas veces también voy a generar una comparación constante de tal persona está haciendo tal cosa, yo qué cosa estoy haciendo, por qué no estoy haciendo lo mismo que la otra persona. Entro a internet nuevamente, busco, sigo viendo información, 500 entradas del buscador hacia a favor de una cosa, otras 500 en contra. Muchas veces comienzo a meter toda esa información en la inteligencia artificial para ver si me bota un diagnóstico. Ahora la inteligencia artificial será infalible. Déjenme decirles que en las últimas situaciones que hemos vivido como profesionales de salud, hemos visto que la inteligencia artificial se equivoca también. Y ha sido muy notorio, confunde fármacos, confunde algunas sustancias también. Entonces, la inteligencia artificial aún no es algo infalible. Lo será en un futuro, no lo sabemos, ¿no? Pero al momento no lo es. Y recordar que la inteligencia artificial no te está viendo, tampoco no está viendo el caso, ¿no? Estás metiendo información solamente para que puedas razonar o buscar un criterio también en base a la información que le estamos dando. O a veces, ¿qué puede pasar también? Patologización de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Yo en realidad lo único que me está pasando es que estoy preocupado por un tema, pero todo lo que estoy sintiendo le estoy poniendo ahí a la inteligencia artificial y me sale que tengo un trastorno de ansiedad. ¿Realmente lo tendré? ¿O simplemente estoy ansioso, porque es normal sentirse ansioso también por algo que inevitablemente voy a tener que transitar? Entonces, a veces puede pasar eso también, ¿no? Que se patologice aquello que es normal. Ahora. Entonces, un poco como conclusión, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cuidadores que tenemos esta herramienta que es el Internet y las redes sociales? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tratar de recuperar nuestro lado humano, eso de tener criterio, de saber discernir, eso de saber a quién le presto atención y a quién no. Ese es mi lado humano que ninguna inteligencia artificial ni ningún tipo de información en Internet lo va a reemplazar, ¿ya? Tenemos que recuperar ese lado humano donde yo tengo que apelar a mi lado más inteligente y decir, a ver, ya, esta persona me está diciendo que no le dé tal sustancia. A ver, esta persona tiene experiencia en eso, esta persona sabe sobre eso, tiene hijos con ese problema o cuida a alguien que tenga a alguien con ese problema o tiene experiencia trabajando con eso. No, no la tiene. Entonces buscaré de repente en otro lado. Y así. Eso es algo que tenemos que recordar, que no hay que hacer todo lo que nos dice el Internet y ni siquiera la inteligencia artificial, sino que tenemos que tener un criterio para discernir entre lo adecuado y lo que no es tan adecuado, ¿ya? Criar en comunidad. eh, Esa es una frase interesante. Comunidad es muy variado, ¿no? Es decir, los vecinos, como hemos dicho hace un rato, esos son mi comunidad, mi familia es mi comunidad, pero ahora también los grupos de WhatsApp se han vuelto mi comunidad, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir esto de criar en comunidad? Que es buena idea siempre asociarme o relacionarme con personas que de repente pueden tener situaciones similares a la mía. Oye, Raúl, pero ese es el grupo de WhatsApp. Sí, pero el grupo de WhatsApp de lo que eran a veces 10 o 20 personas confiables que yo conozco y sé lo que me están diciendo, ahora son grupos de 500, 600 personas donde hay personas también que hablan en base a no una experiencia real o de repente me quieren vender algo. Ya, eso es algo que se ha hecho muy notorio y muy común en estos últimos años, que en los grupos de WhatsApp que se crearon con un fin adecuado y al principio funcionaban muy bien como una verdadera comunidad de crianza,
se han convertido actualmente en sitios donde hay personas que se han infiltrado y quieren vender cosas, quieren crear desorden, quieren crear miedo. Entonces vale la pena tomar en consideración eso. Buscar la información siempre en espacios confiables, eso de todas maneras, ¿ya? Yo, por ejemplo, papá o mamá o cuidador, quiero buscar información sobre autismo porque me han dicho en el hospital que mi hijito podría tener autismo. Voy a entrar al internet y voy a buscar en espacios confiables. ¿Qué significa eso? Me meteré a un foro. ¿Será un foro un espacio confiable? En los foros, vale la pena que ustedes lo recuerden, porque seguramente lo saben, en los foros las personas escriben lo que se les ocurre, lo que ha visto en la tele, lo que ha visto en una película, lo que se imaginan. No siempre escriben lo adecuado, ¿ya? Entonces, si yo me meto en un foro, porque nadie te dice que no lo hagas, pero si lo haces, tienes que saber que casi el 90% de esa información o más es información no confiable, sesgada o no real, ¿ya? Entonces, eso vale la pena que yo lo sepa. Pero si me meto de repente en una página que la información la genera un hospital que tiene experiencia en ese tema, esa información tiene mucha más posibilidad de ser confiable, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso en consideración. Y los grupos psicoeducativos, esos son algo que nosotros estamos tratando de implementar acá en el instituto, ¿no? No siempre es posible, pero a veces se trata, sobre todo es un trabajo que hacen los psicólogos acá en nuestra institución y los grupos psicoeducativos consisten en salones, por ejemplo, o espacios donde se juntan varios papás, ¿no? Pueden haber desde grupos de 3, 4, 5 hasta 20 o más papás donde se reúnen y comienzan a hablar de un tema en específico, ¿no? Por ejemplo, nos reunimos varios papás. Acá, por ejemplo, pasa con los papás de los niños que están en espacios de cardiología, por ejemplo, nos reunimos, ¿no? Con los papás de cardio, los psicólogos generan estas reuniones y comienzan a hablar sobre los problemas de cardiología y cómo eso influye en la salud mental de los niños y de los papás también. Y comienzan a hablar sobre eso, sobre su experiencia, cómo has estado en estos últimos días, en esta semana de hospitalización. De repente por ahí sale un problema y un papá dice, mira, a mi hijito lo iban a operar, no lo han operado. Otro papá ya tuvo esa experiencia antes y le dice, mira, no te preocupes, y que eso ha pasado también con mi hijito y es porque ha estado resfriado, seguro tu hijito ha estado resfriado. Sí, lo comprende mejor, ¿no? Hay una suerte de comunidad de apoyo donde alguien que ya ha tenido la experiencia le está explicando los pros y los contras de lo que ha sucedido. Ese es un grupo psicoeducativo, ¿no? Donde alguien modera también esa interacción, ¿no? Habitualmente un psicólogo o un psiquiatra también puede ser y puede hacer que las personas puedan brindarse la información de una forma un poco más saludable, ¿no? Y compartir sus experiencias. Los grupos psicoeducativos pueden ser de diferentes tipos. Acá, como les decía en un inicio, usualmente son orientados a diagnósticos quirúrgicos, ¿no? Ese suele ser el corte de nuestra institución, pero los grupos psicoeducativos pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, en prácticas de solo salud mental, los grupos de padres de niños o adolescentes, perdón, adolescentes que tengan problemas de rasgos de personalidad, por ejemplo, que se autolesionan, por ejemplo. ¿No? Ahí los papás pueden compartir experiencias, pueden entender mejor en grupo, porque también se hace como una clase sobre qué es el diagnóstico de rasgos de personalidad, por ejemplo, ¿no? Se puede hablar también de grupo, con grupos o de padres que tengan hijos que hayan tenido ideación suicida o intentos de suicidio, también se puede hablar sobre eso, ¿no? Se da información a las personas en grupo como una clase, pero también los papás pueden participar o los cuidadores, porque a veces en los grupos, como les decía, participan hermanos, abuelos, tíos también, pueden hablar sobre su experiencia de primera mano, hacer preguntas, escuchar de una forma un poco más regulada, ¿no? Sobre estos temas que pueden aquejar a sus hijitos. Entonces, comunidad, a todos ustedes que están escuchando, esa es la información que nosotros queríamos proponer para el día de hoy que nos parece importante compartir y espero que haya sido de su agrado.
Ahora nos quedamos para escuchar de repente algunas preguntas o algunos comentarios. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias por compartir la información y por socializar la importancia de confiar en fuentes de información validadas, ¿no? A veces nosotros navegamos en las redes, recibimos información por cadenas o grupos de WhatsApp. Entonces, lo importante es, considerando los criterios que usted nos ha expuesto, siempre tener responsabilidad también en información que consumimos. Ahora con las redes sociales y sobre todo con el uso de TikTok y otras plataformas, hay quienes bajo la categoría de influencers comparten o socializan contenido sin tener la base tanto científica o académica para nosotros poder tomar en serio esa información. Así que en nosotros está la responsabilidad y el cuidado por la información que consumimos. Muchas gracias, doctor, y vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Por favor, si tienen alguna duda o consulta, voy a pedir al licenciado Carlos, que nos comparte en el chat el link de asistencia. La clase se ha grabado y la vamos a compartir con todos ustedes. Solo les pedimos que registren su asistencia en el link, dejan su correo y al correo le estamos enviando el link para que puedan ver la clase de hoy. Por favor, si podemos compartir en el chat la asistencia para que nuestros participantes puedan acceder al contenido que hemos o que el doctor ha expuesto el día de hoy. Les quiero decir también que vamos a estar realizando todas estas capacitaciones para cuidadores, para público en general, durante todos los meses, una vez al mes, tal vez la última semana estaremos compartiendo estos eventos, así que también al correo les vamos a enviar los datos para que ustedes puedan seguirnos en las redes sociales. Repito, ¿tendrán alguna duda? ¿Hay alguna inquietud, por favor? Muchas gracias. En el chat se encuentra el link de asistencia. Por favor, les agradeceríamos completar y registrar su asistencia para que puedan recibir el contenido de la clase de hoy a sus correos. Muy bien, esperamos por favor si hay preguntas. Ah, sí, sí tenemos. Doctor, nos preguntan en el chat, hemos hablado de la inteligencia artificial, es cierto, hay que tener cuidado al usar estos asistentes de inteligencia artificial cuando hacemos consultas relacionadas a temas de salud. Nosotros muchas veces utilizamos el asistente, le hacemos una pregunta y creemos en la respuesta que nos va a dar, pero sabemos también de que estas plataformas son buenas para poder utilizarlas siempre con la responsabilidad del caso. Doctor, en su experiencia, ¿qué plataformas nos podría recomendar de inteligencia artificial que podamos utilizar o trabajar con los niños? Ujú. Bueno, en la actualidad existen esas dos grandes, ¿no? Que es el ChatGPT y el DeepSeek. Ambas tienen cierto grado de confiabilidad, obviamente. Creo que ambas herramientas son bastante útiles, pero recordar siempre que la información que nos van a brindar es una información que están recopilando también de toda la información existente en el Internet, ¿no? Entonces, y también esa información que están creando es en base a la información que yo estoy ingresando. No están viendo el caso en su totalidad, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que me dé un tratamiento, eso no va a ser lo más adecuado. De repente le podré preguntar cosas puntuales, pero de repente, si yo quiero que me dé un diagnóstico y un tratamiento, la inteligencia artificial no es la herramienta más adecuada, sino será ir con un médico entrenado en el tema, ¿no? De repente puedo utilizarla como una referencia, pero más que eso no.
Muchas gracias, doctor. Y tenemos otras preguntas. A ver, no, eso es todo. Ya hemos atendido las preguntas y respuestas. No sé Listo. si hay alguna inquietud. ¿Hay alguna inquietud, por favor? Doctor, una consulta. Justo hemos hablado de las redes sociales, del acceso que nosotros como cuidadores tenemos a estas plataformas. Pero en el caso de los niños, doctor, por ejemplo, hay quienes ya desde muy pequeños están manejando o ingresando, tal vez viendo algunos videos en TikTok, o hay quienes por la curiosidad también están revisando algunos perfiles de Facebook. Doctor, ¿qué cuidados debemos nosotros tener? ¿Cómo considerar ese espacio para que, para nosotros poder restringir o saber a qué edad los niños pueden acceder a estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, vemos desde, como decía, desde muy chiquititos ya están queriendo curiosear en estas redes sociales, pero ¿a qué edad se aconsejaría o cómo se recomendaría el uso de estas plataformas para un adecuado cuidado de nuestros pequeños? Gracias, Rosalinda. Bueno, mira, eso es todo un tema de exposición en realidad, ¿no? Hablar sobre el Internet, los teléfonos y el acceso a pantallas en niños pequeños es todo un tema. Pero si lo queremos resumir un poco, y lo que se sabe hasta el momento, es que es buena idea postergar el uso de pantallas en los niños lo más que se pueda. Hay quienes dirían incluso que hasta los 5, 6 o incluso 7 años no es buena idea el acceso a una pantalla de manera permanente. Posteriormente, cuando tenemos a una persona entre los 7 y 13 años, que suele ser una edad también especial, el control parental siempre tiene que ser muy marcado. No podemos permitir que nuestros hijos accedan a cualquier tipo de información, justamente porque tienen ellos cierta forma de interpretarla y hay de hecho información que puede ser muy agresiva para ellos, ¿no? Sin contar las horas de pantalla que debe tener un niño, ¿no? Eso es muy variable también, eso va a depender de cada especialista, pero en general, tener más de 2 horas al día, eso se podría interpretar como algo perjudicial. Otro tema también es hablar sobre hasta qué hora puede tener un niño o un adolescente el teléfono, si se puede dormir con el teléfono, porque hay adolescentes que también lo pueden utilizar en la madrugada o que no duermen por estar utilizando el teléfono. ¿Para qué lo utilizan, no? Es decir, qué tipo de actividades realizan ahí. No es lo mismo entrar a un videojuego, por ejemplo, que entrar a redes sociales o que ver videos en TikTok o que estar observando información que pueda ser agresiva o de alguna manera perjudicial, ¿no? Entonces, todas esas variables hay que tomar en consideración. Como te decía, es un tema para una exposición completa, pero si queremos resumirlo, es que hay que postergar lo más posible el uso en niños pequeños de pantallas, hay que controlar la cantidad de horas y hay que controlar el tipo de información al cual están expuestos. Muchas gracias, doctor. Y sí, tenemos algunas preguntas relacionadas en el chat sobre el tema del uso de los celulares, no estar conectados muchas veces también porque a veces los papitos trabajan, entonces en ese espacio los niños tienen el acceso al celular y están con el equipo y luego ya cuando el papito regresa de trabajar o la mamá ya ven otro tipo de actividades complementarias. Entonces, sí, doctor, la verdad que es un tema muy extenso y creo que podremos agendar una tele-IS a futuro para hablar este tema que Claro que siempre sí, despierta toda clase de preguntas. Doctor, todo gusto. tenemos un caso, nos comenta la señora Judith que su hijito tiene 9 años. Su niño tiene labio leporino, paladar hendido. ¿Cómo puede Ujú. abordar la frustración en algunos casos que él tiene en el colegio, ¿no? Por ejemplo, él está en el colegio y cómo puede abordar ese tema de la frustración en su colegio. Entiendo.
Frustración, ¿en qué sentido será? Mira, ahí es un ejemplo interesante, ¿no? Preguntarle a una persona que está dando una ponencia como estas es útil. Yo te puedo decir muchas cosas, mamá, pero cada caso es muy diferente. Ahí, por ejemplo, lo ideal, ¿qué te puedo recomendar para que trabajes de una manera más adecuada? Lo ideal sería que asistas de repente a algún tipo de sesión o consulta con algún psicólogo, con algún psiquiatra y puedas hacer que haya una evaluación pensada justamente en entender cuáles podrían ser esas situaciones que pueden ser nocivas o delicadas para tu hijito. ¿No? Hay una gran variedad de cosas que podrían ser complejas para alguien que tiene un labio leporino, por ejemplo, y está yendo al colegio, ¿no? Desde temas como el bullying, puede haber también incluso los profesores que no están teniendo un adecuado manejo del caso, puede haber también problemas de adaptación del niño a la institución educativa o a los compañeros, o el mismo niño puede tener de repente algunos rasgos particulares de algún problema en especial. Entonces, lo más responsable es que pueda ser evaluado por un psicólogo o un psiquiatra y puedan hacer de repente una serie de recomendaciones centradas en esa persona, ¿no? En sus características particulares. Ujú. Muchas gracias, doctor. Tal como usted lo ha indicado durante toda la sesión, cada caso es particular, ¿no? Cada situación es particular, por lo que se recomienda siempre el soporte profesional, un psicólogo o un psiquiatra que pueda atender, ver el caso y dar las indicaciones correctas para que en este caso nuestros niños, nuestros adolescentes se puedan desenvolver en el entorno en el que se encuentran. Muchas gracias, De doctor. Gracias acuerdo, a Rosana. todos nuestros participantes y terminamos nuestra clase de hoy. Les indico, por favor, que no se olviden completar la asistencia en el chat porque el video se está compartiendo a todos sus correos. Doctor, una última preguntita Sí, que Rosalinda, nos dime. dice la señora Mirna. ¿Cómo educar a niños hospitalizados, mamás o acompañantes? Por ejemplo, ellos están hospitalizados, por lo que entiendo aquí que me comenta la señora Mirna, están hospitalizados, pero ¿cómo educarlos a ellos que están en ese espacio, en el uso o en el tiempo que deben utilizar el celular? ¿No? Ujú, Entonces, doctor, si usted me permite, voy a dar un alcance justo porque me interesa esta pregunta. ujú. Le comento a la señora Mirna que nosotros aquí en el instituto estamos desarrollando algunas actividades para nuestros pacientes hospitalizados. Desde la biblioteca nosotros tenemos un proyecto que se llama Historias para Sanar y visitamos a nuestros pacientes hospitalizados en los diversos pisos del hospital y les llevamos cuentos, les llevamos libros para colorear, hacemos actividades con ellos, contamos historias, trabajamos con historias y tratamos de que ese momento o ese espacio en el que ellos están hospitalizados se puedan distraer de alguna u otra forma. Además, les adelanto que vamos a seguir haciendo más actividades en la visita que desarrollamos con voluntarios, los visitamos en los pisos y entonces estamos trabajando varias actividades relacionadas al libro y a la lectura. Entonces, esta es una forma, doctor, y a todos nuestros participantes, esta es una forma de que nosotros podemos realizar actividades complementarias. ¿No? Para que ellos puedan distraerse, no solo estar con el celular, sino que puedan distraerse y en el tiempo en el que ellos llevan en el hospital puedan también desarrollar otras habilidades como son la lectura, los cuentos, el dibujo, la pintura, etcétera. Muy bien, doctor, justo quería aprovechar esa pregunta para Está complementar que podemos perfecto. hacer más actividades con nuestros Ujú. pacientes hospitalarios. Está perfecto, Rosalinda. Bueno, justamente iba a mencionar eso también, ¿no? De todo lo que tú has comentado, qué bueno que lo has podido hacer a detalle. En una persona que está hospitalizada, definitivamente su mayor enemigo, por decirlo de alguna manera, es el aburrimiento, mucho más si es un niño o un adolescente, ¿no? Como decíamos hace un rato, un adulto todavía tiene algunas herramientas para controlar, bueno, algunos adultos, ¿no?
tienen algunas herramientas para controlar un poco mejor el aburrimiento, pero en un niño y en un adolescente eso es muy complicado. Entonces, lo que dijo Rosalinda, todo ese tipo de actividades que pueden ser lúdicas, pero que también son de algún tipo educativas, son bastante útiles. Además de lo que dijo Rosalinda, por ejemplo, acá también existe una serie de docentes, ¿verdad, Rosalinda?, que asisten también a la hospitalización y pueden hacer que de alguna manera algunos niños que están en condiciones puedan continuar sus estudios, es decir, les dejan como tareas, pueden avanzar con ellas algunas áreas de algunos cursos, por ejemplo. Eso es algo que también la institución ha gestionado, ¿verdad? Para que puedan algunos niños continuar sus estudios escolares mientras están acá, de alguna manera. Ahora, las áreas de psicología también tienen acceso a algunas tablets, por ejemplo. Está hospitalizado el niño, hay que darle opciones y tener el teléfono se puede interpretar de muchas maneras. Recuerden, hay formas de tener acceso a las pantallas, es decir, yo puedo utilizar la pantalla para que mi niño aprenda a sumar, a restar, explorar, lo cual muchas veces puede ser en compañía de uno de los psicólogos con las herramientas que tiene, o puede utilizar la pantalla también para entrar a redes sociales y ver información que no les es útil. ¿De quién va a depender eso? Del adulto que esté con ellos, que puede ser el padre, la madre, algún cuidador, pero también los profesionales que estamos ahí para ayudar. Entonces, si bien es cierto, en la hospitalización se va a echar mucha mano de diferentes herramientas, dentro de ellas incluso el teléfono o una tablet, importa mucho el tipo de actividades que se hacen ahí, para que sean provechosas para el niño y no sean más bien un inconveniente. ¿Ya? Eso hay que recordar. Muchas gracias, doctor. Y sí, tiene razón, ya desde hace algún tiempo, doctor, en varias instituciones, y aquí nosotros también en el Niño de San Borja contamos con el servicio educativo hospitalario. Entonces, nuestros niños que están hospitalizados y han dejado de asistir a sus clases, se les brinda este acompañamiento con docentes del Ministerio de Educación, se les brinda el acompañamiento para que puedan seguir desarrollando sus clases y de esta forma no pierdan el año escolar. Entonces, nosotros como institución siempre buscamos, todo el equipo aquí del instituto, buscamos la manera de poder mejorar la estancia hospitalaria, ¿no? A través de actividades, de talleres, y como usted indica, doctor, estas pantallas, ¿no? Tener una tablet, una laptop, un celular, sí nos pueden ayudar también a realizar actividades, ¿no? No solo el acceso a redes sociales u otra información que no va a aportar, sino también podemos usar esas plataformas para poder compartir fuentes información que va a ser de utilidad. Y nos pregunta también en el chat acerca de los niños que se encuentran en sala de espera. Y también nosotros hemos pensado en actividades para nuestros niños de sala de espera. Le cuento un poco. Hay voluntarios que vienen, doctor, diversas fechas y realizan clown hospitalario, están jugando con los niños que se encuentran en sala de espera. También nosotros proponemos y hacemos actividades para nuestros niños que están en sala de espera. Justo el sábado pasado tuvimos un taller de elaboración de libros cartoneros. Este sábado vamos a tener otro taller y estamos tratando de que nuestros niños que se encuentran en su cita para consulta externa también puedan distraerse de alguna forma, como se indica, de una manera lúdica y Ujú. educativa, ¿no? Y además, como le repetía, tienen voluntarios para pintar, están acompañando a los niños. He visto los fines de semana, durante la semana también, así que hay diversas actividades en las que nosotros como profesionales también podemos intervenir para aportar y buscar que durante esos pequeños momentos nuestros pacientes puedan distraerse y no aburrirse, ¿no? Porque tal y como mencionaba la señora Catherine, suele ocurrir, se pueden irritar en ese momento, tal vez esperar, ¿no? Esos 15 minutos, media hora, ¿no? Puede generar incomodidad, pero ahí estamos nosotros con nuestras propuestas. Muchas gracias.
Muchas Bueno, gracias, doctor Cuadros. Y bueno, entonces agendamos una próxima capacitación para ver el tema no, del uso del celular. Bueno, ahí afinaremos algún tema que podamos también compartir, ¿no? Sobre el acceso a esta información que se encuentra en redes ya de parte de nuestros niños. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los gusto. participantes y nos encontramos en otra oportunidad.